Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 5. Ya nosotros este año se ha empezado con el tema de temor del Señor, temor de Jehová o temor de Dios, que es todo el verano que hemos estado llevando este tema. Y tanto en las mañanas y en las noches se ha estado tocando este tema con diferentes tópicos, ¿no? Hemos estado tocando, por ejemplo, el temor del Señor y la segunda venida, en cuanto a la pureza. El hermano Jorge habló de la obediencia. Se ha estado llevando el temor de Dios y la unidad en la iglesia a través del libro de Corintios. Hoy tuvimos el temor de Dios para participar en la Santa Cena. Hemos visto también el temor de Dios, producto de la buena restauración de Dios. Y en esta noche, la pregunta que me gustaría hacer para empezar es: ¿debo tener miedo a Dios o significa otra cosa? Y digo esto, hermanos, porque vivimos en una cultura donde hay cantidad de religiones. Yo fui religioso 11 años de mi vida. Y la verdad que nos inculcaron a no tener miedo de Dios. Nos enseñaban que uno puede tener acceso a Dios así tal como estás, porque Dios es igual para todos y Dios nos ama a todos por igual. Y es verdad. Pero Dios es mucho más que eso. Y entonces la pregunta que vuelvo a hacer en esta noche es: ¿debo tener miedo a Dios o significará otra cosa? El libro de Deuteronomio, capítulo 5, el versículo 29, miren lo que dice ahí. Es interesante ver la palabra temor, el uso de la palabra temor. Aparece, creo, no sé si le gana cualquier otra palabra en la Biblia. Cuando estábamos estudiando esto y le compartí a mi hijo, me dijo: papá, tantos versículos del temor de Dios. Así que te voy a pedir un favor. Cada vez que veas la palabra temor, si tienes un lápiz o lapicero color, márcalo. ¿Ya? Hoy día vamos a recorrer mucho la Biblia. Vas a ver la enorme selección que Dios ha hecho acerca de esta palabra. Pero vamos a leer primero Deuteronomio 5:29. Observa conmigo lo que dice ahí. Dice, leamos todos juntos, por favor. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Qué pedía Dios? ¿Qué pedía Dios, hermanos? Que me temiesen. ¿Y acompañado de qué? Y guardasen todos los días. ¿Todos qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese, ¿qué dice ahí? ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dios pensó solo en una generación. Pensó que ese temor se trasladara de generación en generación. Eso es lo que dice el texto acá. Ahí aparece la palabra temor, ¿ya? Hemos visto que la palabra temor tiene varios significados en la Biblia. Uno de ellos es fobeo, que de donde nosotros sacamos nuestro término llamado fobia o terror. Pero la palabra que hoy vamos a estudiar es esta que aparece, que normalmente en la mayoría de los versículos que vamos a leer hoy. Acá hay otro texto bíblico que está en el mismo Deuteronomio. En el versículo 4 del capítulo 13 dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, dice, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Aquí va acompañado la palabra temor de Dios. Este es el significado que vamos a estudiar hoy en esta noche. Es la palabra yaré. Esta palabra, ya, voy a hacer hincapié, hermanos, porque a veces se escucha que nosotros espantamos a la gente. Pero esta palabra está en la Biblia y significa tener o temer, respetar, honrar, asustar, amedrentar, atemorizar de manera asombrosa y formidable. Ese es el significado de esta palabra, yaré, que es la que vamos a estudiar y que aparece más para explicar el término temor de Dios. Ahora, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es, hermanos? A ver, repitamos todos juntos. El principio de la sabiduría
es el temor de Dios. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hermanos, la verdad a veces no entendemos este texto. A ver, vamos a voltear la pregunta, ¿ya? A manera de este texto de Proverbios. Te voy a hacer una pregunta para ver si entendemos este principio de Proverbios. ¿Es sabio no tener miedo de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Entiendes ese principio? ¿Es sabio no temer a Dios, al Creador? Mi hermano, muchas veces me ha tocado enseñar cómo enfrentar los miedos, cómo enfrentar la amargura, el rencor, el pasado, la falta de perdón, los celos, la ira, la contienda. Pero en esta noche me gustaría enseñar e inculcar que debemos temer a Dios. Me toca en esta noche dirigir este tema, este término, y te voy a recalcar para que salgas de aquí teniendo miedo de Dios, porque es lo que vamos a leer. Te vuelvo a recalcar, no estoy tratando de asustar a nadie, pero es lo que sale de la Escritura. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿es sabio no temer a Dios? Creo que no, ¿verdad? Oremos entonces. Señor, queremos pedirte en esta noche toda tu atención. Señor, es muy cómodo en nuestros corazones obviar este tema. Y la verdad, al estudiar esto, Señor, a veces hemos tenido un concepto muy equivocado de quién eres. Y da miedo hablar de esto, Dios. Pero tú eres escudo alrededor de mí. Y en esta noche, Señor, no solo al abrir nuestras Biblias abre el entendimiento de nosotros, sino abre en totalidad todo nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Señor, este principio hoy creo que ya no se enseña mucho, ya no se recalca. Es verdad que tú eres un Dios santo, bueno, un Dios formidable, pero también es cierto que eres un Dios que se le debe temer. Y Dios, si hoy a través de la atención de tu iglesia y dirigida a tu palabra, en el control de tu espíritu, podemos salir edificados para temerte y quizás cambiar el concepto a través de tu palabra de quién realmente eres, Señor, ayúdanos, porque siempre el principio de la sabiduría será temerte a ti por sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos en esta noche, líbranos de todo aquello que tú miraste en muchos que no te temieron, que es arrogancia, Señor, que es autosuficiencia, que es a veces incluso la gente te miró y te menospreció porque enseñabas esto. Pero ayúdanos, Señor, en esta noche a tener un corazón sencillo, porque tú miras al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla ante tu palabra. Danos un corazón así. Te lo pedimos en la autoridad de aquel que nos da confianza de hablar en tu nombre, que es Cristo nuestro Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Vamos a ver entonces algunos testimonios. ¿Sabían ustedes que la palabra temor de Dios o miedo a Dios aparece en el libro de Génesis? Génesis por primera vez lo menciona. Génesis capítulo 3, por favor. Ya alguno quizás esté recordando lo familiar que va a sonar este texto, y aquí justamente aparece la palabra temor de Dios. Miren conmigo Génesis capítulo 3, el versículo 10. Como te repetí, vamos a usar bastante hoy los textos. Cada vez que veas miedo, temor de Jehová, márcalo por favor. Miren conmigo Génesis capítulo 3, versículo 10, vamos a leer todos. Dice así: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué tuvo Adán? Miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y qué dice el texto? Y me escondí. Para entender por qué tuvo miedo, miren el versículo 8, por favor. Y oyeron la voz de Jehová, ¿qué hacía Dios? Que se paseaba, ¿dónde, hermanos? En el huerto. ¿En qué momento? Al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué empezaron a hacer? Se escondieron de la presencia, ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿En dónde se escondieron? Entre los árboles, ¿de qué? Del huerto. Y miren el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí recién viene el miedo, ¿cierto? Es muy llamativo que la primera vez que aparezca la palabra temor
aparece aquí. Esta es la palabra yaré, que es miedo. Y te puedo asegurar, hermano, que este temor que Adán tuvo no era de asombro, ¿eh? No era solamente reverencia como hoy se enseña. Te puedo asegurar que estaba aterrado hasta los huesos Adán. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 3 Dios le habló con claridad al hombre y a la mujer. Todo árbol del huerto pueden comer, mas del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque del día que de él comieren ciertamente que morirán. Así que Adán había hecho exactamente lo que Dios dijo que no debía hacer, y Dios lo andaba buscando por el huerto. ¿Y cuál fue el resultado de haber desobedecido a Dios? Temor de Dios, tuvo miedo de Dios, o sea, se sintió como debía haberse sentido. Yo no creo que estaba asombrado, simplemente reverenciando en la presencia de Dios. Estaba aterrado Adán, porque Dios lo andaba buscando, porque sabía que había roto el mandamiento que Dios le había dado. Un principio de interpretación bíblica dice muy claramente que cuando la Biblia menciona por primera vez una palabra, le puede dar bien claro el concepto, y puede ser tan importante para recorrer toda la Biblia con ese concepto. Y yo creo acá que Adán estaba bien asustado de Dios, por eso se escondió. No hay otra manera de entender esto, ¿cierto? ¿Por qué personas hoy tienen miedo de Dios? Es por pecado, pues. Me hace recordar, porque en Génesis se menciona el primer pecado, pero cuando Cristo venga por segunda vez, ¿sabes lo que la gente tendrá cuando Cristo aparezca en los cielos por segunda vez aquí en la tierra? Dice que le dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene, el Cordero, y de su ira. O sea, también van a querer esconderse de la presencia de Dios. Tanto Génesis y Apocalipsis es muy interesante que tocan la palabra esconder básicamente como un resultado de tener miedo en la presencia de Dios. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, y lo voy a hacer varias veces: ¿es sabio no tener miedo de Dios? Por supuesto que no. En la Biblia, recorrí la Biblia, empecé a estudiarla un poco, hermanos, en cuanto a personajes que estuvieron en la presencia de Dios. Y la verdad, hermanos, hay una cantidad de argumentos para hablar cómo reaccionaron las personas cuando estuvieron frente a la persona de Dios. Y es muy curioso, porque si tú y yo hubiéramos tenido tal experiencia de estos hombres que vamos a ver ahora, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Así que vamos a ir al segundo punto para ver un poquito testimonios de personajes que estuvieron frente a la presencia de Dios. Uno de ellos fue Adán, pero el segundo ya tiene que ver con este texto, ya de Génesis 3, lo que hemos leído, pero nos enseña que el temor de Dios trae pavor, literalmente. Vamos a ver algunos de ellos. Éxodo capítulo 3. Miren conmigo, por favor. Observen a Moisés cuando se encuentra cara a cara con Dios. Miren cómo usa la expresión miedo y cómo lo anota en este contexto. Éxodo capítulo 3. Observen conmigo el versículo 10, por favor. A ver, vamos a leer todos juntos. ¿Está bien? Muy bien. Éxodo 3:10. ¿Listo? A ver, vamos a leer. Primero vamos a leer el versículo 6, ¿ya? Para entender lo que está pasando acá. Éxodo 3:6. A ver, lee conmigo. Dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Dios de quién? De Abraham. ¿Dios de quién? De Isaac y Dios de Jacob. Ahora mira la reacción de Moisés. Entonces Moisés, ¿qué hizo, hermanos? ¿Por qué cubrió su rostro? Porque tuvo que, marca, miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Han visto la actitud de Moisés? Tuvo miedo de mirar a Dios. Porque el que llamó a Moisés sabía exactamente que hace 40 años atrás en su vida, Moisés había dado muerte a un hombre. ¿Lo recuerdan? Y incluso lo ocultó en la arena. Esa fue la razón por qué salió huyendo de Egipto. Y 40 años después, por supuesto, Dios es experto en cazar a cualquiera. No importa la distancia y el lugar que se esconda, Dios lo fue a buscar. Dios lo interceptó. Y cuando él supo que estaba delante de Dios, tuvo miedo. Tuvo miedo. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿es sabio no tener miedo de Dios? Hablamos de Moisés, que más adelante se diría que es el hombre que hablaba con Dios cara a cara, como cualquier ser humano habla a su compañero. El hombre que disfrutó de una comunión tan íntima que a mi manera de ver es muy envidiable lo que él tuvo con Dios. En un buen sentido, para que lo entiendas. Hablaba con Dios,
Si tú lees el Pentateuco vas a encontrar una frase muy común. Jehová habló a Moisés, Jehová habló a Moisés, Jehová habló a Moisés. En Deuteronomio, cuando el pueblo tenía que descender, Dios le dijo a Moisés, Moisés desciende. Dile al pueblo que descienda, pero ven, quédate conmigo, le dice Dios a Moisés. Muy bonita esa expresión, pero tuvo miedo acá. Y más adelante, él estaría espantado y temblando, dice el libro de Hebreos. ¿Es sabio no tener miedo a Dios? Vamos a ver otro personaje que estuvo. Mira Balaam, un falso profeta. Observa lo que dice el libro de Números. Cuando él vio la presencia de Cristo, ¿ya? Y hablo de Cristo porque acá se menciona el ángel de Jehová, a Jesús preencarnado, la deidad antes de su encarnación. Miren lo que dice el libro de Números, por favor. Capítulo 22, versículo 31. A ver, vamos a leer todos juntos. Miren la reacción de este hombre. Este no tenía una comunión con Dios, estaba en rebeldía en contra de Dios, pero aún así, miren lo que no faltó. 22:31 de Números, leemos. Entonces Jehová abrió los ojos ¿de quién? De Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda, ¿dónde? En su mano, listo para atravesarlo, ¿no? Observa la actitud de Balaam. Y Balaam hizo ¿qué? Reverencia, y se inclinó sobre ¿quién? ¿Fue sabio lo que hizo o no? La Biblia dice muy claro que el sabio, aún en tiempo malo, hace esto, calla. Aún el necio, cuando calla, aún en esta actitud, es sabio. Si tú ves la vida de Balaam, versículo anterior, él había actuado neciamente, pero ahora fue sabio postrarse y reverenciar a aquel que es digno de ser temido. Acá está. Otro personaje que estuvo en la presencia de Dios, Josué. Observa Josué capítulo 5. Cuando ellos iban a conquistar la tierra, poseer lo que Dios había prometido, él vio a Jesucristo ahí, preencarnado, y miren lo que sucedió. Josué capítulo 5, el versículo 14, por favor. A ver, leen conmigo, por favor. Josué capítulo 5, versículo 14. Lean conmigo. Dice, y él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo, hermanos? Postrándose sobre su rostro, ¿qué hizo? En tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué hizo Josué, hermanos? ¿Qué actitud tuvo? ¿Se postró dónde? En tierra. ¿Ves temor de Dios acá? Hay un temor expresado corporalmente, ¿cierto? Muy interesante, porque ¿sabían ustedes? A ver, voy a explicar bien esto, ¿Sabían ustedes que se puede ver falta de temor por gestos corporales? ¿Sabían eso? Proverbios habla mucho de esto. Dice el que guiña con los ojos, el que hace señas con los dedos. Si fuera nuestros tiempos, se podría ver falta de respeto a Dios o de temor de Dios por muchos gestos que a veces nos han sido familiares en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cierto? Y acá vemos por simplemente la actitud corporal de Josué, un total temor de Dios. Si tú ves el contexto, el ángel también tenía en el versículo 13 la espada desenvainada en su mano. Y esto hizo que un hombre, un general, un hombre que sabía lo que es pelear, cayera postrado. Temor a Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿es sabio entonces no tener miedo de Dios? Mira otro personaje que aparece en la Biblia, Ezequiel. Miren conmigo, un hombre que Dios usó en el cautiverio, básicamente en un río babilónico llamado Quebar. Miren lo que hizo cuando Dios habló a Ezequiel por primera vez. Ezequiel capítulo 1, miren conmigo el versículo 28, por favor, que es el último versículo de este capítulo. Ezequiel 1:28. ¿Dónde estará Ezequiel? Dice, ¿no? Está por ahí, Ya, si no, índice ahí. Hermanos, ya, si tienes la Biblia, dile, hermano, página tal, dile. ¿Ya? Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Lean conmigo, dice así. ¿Cómo parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve? Así era el parecer del resplandor alrededor. Observen lo que dice ahí. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué hizo Ezequiel? Me postré ¿sobre dónde? Sobre mi rostro. Y una voz de uno que hablaba. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo el hombre que vio la gloria de Dios y que se repite mucho este texto? La gloria de Jehová a lo largo de este libro. Se postró. Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Es sabio no tener miedo de Dios?
Yo creo que debería ya cambiar nuestro concepto, incluso cuando nos dirigimos a Dios. Yo he oído a gente decir, el de arriba, mi brother, mi causa. Yo me imagino qué pasaría si el de arriba un instante bajaría. ¿Entiendes eso? ¿Es sabio no tener miedo de Dios? A veces se puede infiltrar una oración hasta contenciosa o hasta egoísta, que a veces no puede ni pasar el techo, hermanos. Cuando deberíamos tener cuidado. Por eso Eclesiastés 5 dice, cuando entres en la presencia de Dios, sean pocas tus palabras, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Es decir, recordemos que somos hombres, ¿ah? Esa fue la oración de David, el rey, cuando dijo, sepa yo cuán frágil soy. Conozcan los hombres que no son solo hombres, decía él. Porque, hermanos, la Biblia dice que Dios cabalga sobre los vientos. El rey Salomón, cuando adora a Dios, dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, decía él. Tremendo las descripciones que dieron para hablar un poquito de la presencia de Dios. Hombres que temblaron ante la presencia de Dios. El rey David es bien sabio porque en un contexto de enemigos, de gente que lo había traicionado, él dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Es decir, mejor vete a la cama y no hables nada, antes que tu boca te haga pecar. Temblad y no pequéis, dice ahí. Y David habla muchísimo del temor de Dios, pero ¿qué tal también otro hombre? Los 3 discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfiguró? ¿Se acuerdan que fue con Pedro, Jacobo y Juan? 3 discípulos especiales. ¿Saben qué pasó cuando miraron la deidad? Un poquito de la deidad de Cristo. Miren conmigo Mateo 17. Observen la actitud de los 3 discípulos. Mateo capítulo 17, versículo 6. A ver, vamos a leer todos. Si ves la palabra temor o miedo, márcalo, por favor. Mateo capítulo 17. Observa conmigo el versículo 6. A ver, vamos a leer. Ya, después que vieron a Jesús hablando con Elías y Moisés, miren lo que dice el 6. Al oír esto, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Por qué se postraron y tuvieron temor o gran temor? ¿Ves? Y qué bueno que aparezca este texto cuando Cristo estuvo acá en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente dice, no, ya a Jehová hay que temer. Pero cuando Cristo se envolvió de humanidad, no es digno de tener miedo. ¿Saben por qué? Porque ya es hombre, dice. Hermano, un ratito. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Aquí está. Acá está. Si Cristo solamente hubiera sido hombre, le hubiera dicho a los discípulos, levántense, no se postren ante un hombre, ¿cierto? Pero Él aceptó que ellos se postraran, que lo adoraran. ¿Sabes qué te enseña eso de Jesús? Él es Dios. Acá está. Si no, Jesús pecó, pues, porque aceptó adoración humana, siendo el hombre. Pero acá vemos que un poquito de su resplandor hizo que el corazón de estos 3, Jacobo, Pedro y Juan, cayeran postrados de gran temor. De gran temor. Y qué bueno que aparezca esto en la Biblia. ¿Qué tal Saulo de Tarso? Un hombre enemigo de los cristianos. Básicamente enemigo de Cristo. ¿Saben lo que sucedió con él? Hechos capítulo 9. Miren cómo vuelve a usar este término acá, acerca del miedo y temor. Hechos capítulo 9. Cuando él se encuentra con Jesús cara a cara, vio un resplandor del cielo. Lo que él pensaba que era correcto acá lo dejó el Señor sin argumentos. Observen conmigo Hechos capítulo 9. Y acá es su encuentro con Jesús. Y miren lo que dice el versículo 4, por favor. ¿Qué dice ahí? Y cayendo en la tierra. ¿Qué dice ahí? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora mira el 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy, ¿quién soy? A quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora mira el resultado de la presencia de Cristo. Miren el 6. Él temblando, y ahora recalca algo más. ¿Qué dice ahí? Temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, ¿qué le dijo? Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes
hacer. ¿Han visto cuando Jesús le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Han visto la respuesta de Saulo, del erudito, del hombre ducho, preparado en grande universidad de Tarso, a los pies de Gamaliel? El hombre que era bajo la ley irreprensible no pudo responder esta pregunta. ¿Han visto eso? No pudo responder por qué hacía lo que hacía. Una sola pregunta del Hijo de Dios y lo desarmó. Nunca vas a ver una respuesta. Él respondió con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Hermanos, ¿es sabio no temer a Dios? Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría no es lo que se cultiva del cuello para arriba. Voy a aclarar eso, hermanos. No es la cantidad de libros que lean. No es el desarrollo de un coeficiente intelectual. Cuando Dios habla a Jeremías, es bien claro Dios cuando dice que Dios considera bien claro al hombre sabio de aquellos tiempos. Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en temerme y conocerme, dice ahí, que yo soy Jehová. El principio de la sabiduría no es la cantidad de información que poseo. Te lo voy a aclarar. Es que yo tiemble ante Dios. Es que yo tenga el concepto correcto de quién es Dios. Y esto solo, hermano, por el tiempo no puedo darte la cantidad de listas que hay de hombres. ¿Qué tal Juan cuando miró a Jesús y escuchó su voz como estruendo de muchas aguas, sus ojos como llamas de fuego, sus vestidos blancos como la nieve, sus cabellos como el sol cuando sale en su cenit? Simplemente cayó temblando. Y Jesús puso su diestra sobre él y le dijo, no temas. Así que ¿cómo estaba Juan? Estaba hasta los huesos temblando, te lo puedo asegurar. Y qué bueno que nos enseñe que esto es delante de Jesús también. Porque, hermanos, es verdad que Jesús es bueno. Es verdad que Jesús es gentil, amable, amoroso. Eso es verdad. No lo podemos negar. Pero tan cierto como eso, es que, ¿qué te parece cuando un día Cristo entró al templo? ¿Se acuerdan en Jerusalén? Y por sí solo agarró un azote, un látigo, ¿se acuerdan? Y echó afuera a todos del templo, por sí solo. Un hombre en medio de la Pascua, por sí solo. Y el libro de Marcos es bien curioso que agrega una frase, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo con utensilio alguno. O sea, Jesús estaba con el látigo ahí esperando a ver quién pasa, pero. Y nadie se atrevía. Y te puedo asegurar que no fue el látigo lo que ellos temieron, sino la presencia de Dios ahí. ¿Y saben lo que dice Marcos también? Y dice que los fariseos buscaban oportunidad cómo matarle. ¿Sabes cuál fue la razón? Porque le tenían miedo, dice la Biblia. Porque le tenían miedo. Vuelvo a preguntarte, ¿es sabio no temer a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tal nosotros? Si nosotros hubiéramos tenido la experiencia de estos hombres, si nosotros hubiéramos visto lo que estos vieron, con nuestros ojos mortales, ¿saben lo que hubiéramos hecho? Exactamente lo mismo. Algunos hubiéramos gritado. Hay canciones que te hablan del cielo, ¿cierto? Hay alabanzas que te hablan cómo será aquel día, cómo será, como hablamos en la Santa Cena, un día en la eternidad. ¿Cómo será aquel día? Hay un cantante que habla, no sé si estaré de pie o caeré postrado. Yo creo, por lo que dice Apocalipsis, que los 24 ancianos se levantan de sus puestos y ¿saben lo que hacen? Se postran sobre su rostro y adoran al que está sentado y el que vive por los siglos de los siglos. Aquel que estuvo muerto pero vive. ¿Sabes quién es ese, no? El Hijo de Dios. La actitud no va a cambiar en el cielo, va a ser la misma. Nuestra actitud debería ser desde hoy aquí en la tierra, ir acostumbrándonos que Dios es Dios y nosotros somos solo polvo. Ahora, claro esto, hermanos, la reacción de estos hombres de temblar ante Dios es una respuesta natural. ¿Saben de qué? De lo perfecto ante lo imperfecto, de lo impuro ante lo puro, de esto vil ante la deidad. ¿Entiendes eso? Debería ser natural. Debería ser natural.
Otra pregunta para ir al siguiente punto. ¿Por qué deberíamos temer a Dios? No solo es un temor que trae pavor, sino trae una responsabilidad. La Biblia nos habla a nosotros los creyentes a temblar en todo tiempo. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Filipenses 2:12, miren, en cuanto a nuestra salvación, Filipenses 2:12, observen que aquí agrega la palabra temor. Filipenses capítulo 2, el versículo 12, por favor. Ahora vamos a leer. Si ves la palabra temor o miedo, márcalo, ¿ya? Filipenses 2:12, leamos, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué debemos ocuparnos? Con temor y temblor. Con temor y temblor. A veces se oye decir: no, yo ya soy salvo y todo lo que haga no importa, Dios me va a salvar igual. Yo personalmente discrepo largamente de este concepto. Si alguien quiere o dice haber aceptado a Cristo y vive, voy a aclarar, en pecado, ponga duda su salvación, ¿eh? Porque acá te dice que un resultado de la salvación es temor y temblor. Y deberíamos ocuparnos de estas cosas. Es nuestra responsabilidad. El temor nos hace responsables por aquello que nunca podíamos ganar, la salvación. Otro concepto que sale, Pedro dice, es en cuanto a nuestra santidad diaria. Miren conmigo 1 Pedro. Aquí también usa el término temor. 1 Pedro capítulo 1, el versículo 17. Miren. Y miren cómo nos llama acá. 1 Pedro 1, 17. ¿Lo tienen? Ya, les espero ahí, el dedo ahí, suenan las hojas, ¿eh? Listo, leamos, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿en qué, hermanos? En temor. ¿Cuánto? Todo el tiempo, ¿de qué dice ahí? De vuestra peregrinación, ¿ves? No solo nos hace responsable en la salvación, sino es santidad diaria. Nuestra conducta debe ser en temor todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué tal también cuando el mismo Pedro 2 habla de sumisión a autoridades? Tú quieres ver una persona que teme, observa frente a una autoridad, y no necesariamente cristiana. Miren conmigo, 1 Pedro capítulo 2, ahí mismo el versículo 17. Miren lo que dice ahí, es un versículo bien corto, ¿eh? Pero miren lo que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, y ahora ¿qué menciona? Temed a Dios, y ahora ¿qué dice? ¿Ves? Y acá el rey, te hago aclarar, a quien Pedro se dirige era Nerón todavía. Era un romano, un pagano, un impío que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, ¿ah? Que agarraba a cristianos y lo ponía como estacas en la ciudad de Roma, y claro, ahí sale el término luminares de este mundo. El cristiano muere hasta dando luz. Los quemaba literalmente, los echaba al circo romano, y aún así Pedro dice: temed a Dios, honrad al rey. ¿Ves que es importante el temor a Dios aun cuando hablamos de autoridades que no son cristianas? ¿Qué tal nuestro presidente? Yo sé que ha metido la pata, vamos a aclarar eso, no voy a justificar nada. Pero eso no justifica que el cristiano hable mal de él. Tenemos una responsabilidad frente a aquel que está encima de él. Eso es otra cosa. No, pero hermano, su gobierno, mira, tú puedes patalear todo lo que quieras. Dios lo ha colocado con algún propósito, y más nos vale honrar esa autoridad. Si quieres oponerte, te las vas a ver con Dios, dice Romanos, ¿sabes? Porque al que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y acarrearíamos condenación. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Temer a las autoridades. También Hebreos dice en cuanto a nuestro servicio. Miren Hebreos capítulo 12, retrocedan ahí. 2 libros. Está Santiago, después Hebreos. Miren conmigo Hebreos 12, 28. Aquí vas a ver que la palabra temor no es reverencia, es más que reverencia. Miren conmigo Hebreos 12, 28. A ver, lean qué dice ahí conmigo, hermano. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice ahí? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo podemos agradar a Dios? 2 ingredientes: con temor y reverencia. Yo voy a hacerte una pregunta: ¿temor es reverencia solamente entonces? Acá está que no.
Está temor y reverencia, es otra cosa. Es la palabra que habla de espántate. Dios es Dios. Nuestro servicio debería ser el resultado de un temor genuino a Dios. Hermanos, deberíamos cultivar este temor a Dios. Deberíamos cultivar nosotros como padres sobre nuestros hijos esta clase de temor. Chicos que tocan los instrumentos, deberíamos temblar frente a lo que vamos a hacer. Yo debería temblar los que enseñamos aquí, los que cantan, los que enseñan a los niños en escuela dominical, los sábados. Cuando salgamos, deberíamos tener miedo de Dios. Por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿es sabio no temer a Dios? Por supuesto que no. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué debo tener miedo a Dios? Porque una cosa es lo que dice el texto y una cosa es el concepto que aparece como una orden, pero ¿cuáles son las razones para obedecer esa orden? Bueno, hay muchas más. Yo te dije, por el tiempo no puedo dar todo, hermanos, pero voy a dar 3 razones por qué tener miedo a Dios. En primer lugar, debido a lo que Él es decir, a su persona. Ahora sí vamos a los salmos. Debido a lo que es. Salmos capítulo 89. Miren. Salmos capítulo 89. Ahorita vamos a pasar buen rato en los salmos. Salmos capítulo 89. Debido a lo que Él es como persona. ¿Quién es Dios? Vamos a ver. Salmos capítulo 89. Observa conmigo el versículo 6 y 7. Si ves la palabra temible, temor, miedo, subraya, pinta, marca. ¿Mi hermanos? Miren Salmos 89, versículos 6 y 7. Leamos todos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios, ¿y ahora qué palabra agrega? Temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de ¿quién? De Él. ¿Cómo es Dios acá, hermanos? En una sola palabra, ¿quién es Dios? Temible, temible. Por eso necesitamos entender que nosotros debemos temer a Dios por lo que Él es. Mira lo que escribió Jeremías. No hay semejante a ti, oh Señor, tú eres grande, grande es tu nombre en poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti se debe, ¿qué se debe? Temer. Acá está. Entre todos los sabios de las naciones, entre todos sus reinos, no hay nadie semejante a ti. ¿Hay alguien como Dios, hermanos? Deberíamos tener esa clase de temor hasta temblar. Ahora, para poder recalcar este punto, te voy a mencionar a un rey que se atrevió. Hubieron muchos reyes, ¿ya? Pero hubo un rey de Siria llamado Senaquerib. Te cuento mientras vas buscando sin perder Salmos 2 de Crónicas 32, porque es un texto que es gracioso en la Biblia. Pero te cuento algo de este hombre. Este hombre quiso invadir Jerusalén en los tiempos del rey Ezequías. Y Siria era un imperio dado al paganismo, a muchos dioses. Mientras ellos iban conquistando los lugares hasta llegar a Jerusalén para atacar básicamente a Ezequías y a Jerusalén, rey de Judá, él envió cartas, habló mal de Dios, se atrevió a levantar el puño y el rostro crispado contra Dios. Literalmente le hizo la guerra a Dios. Ese fue su problema. Hasta que a Dios le llegó, para que entiendas. Y cuando le llegó a Dios, ahorita vas a ver lo que sucedió. Según de Crónicas 32, observa conmigo para que veas el versículo 16. Miren conmigo ahí. ¿Qué dice ahí? Y otras cosas más hablaron ¿quiénes? Pero ¿qué dice el texto? ¿Contra quién? Contra Dios y contra su siervo Ezequías. Miren el 17. Además de esto escribió cartas que blasfemaba ¿contra quién? Contra el Dios de Israel. Y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y uno diría, uy, Jehová, ¿cierto? O uno diría, este ya es historia, ya está cruzando la línea de Dios. Se puso la soga al cuello, para que entienda. Miren el versículo 19, y no contento con eso, miren lo que dice el 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra a manos de hombre. Hasta que, ¿saben lo que pasó?
Hubo un hombre que oró a Dios y le dijo: Dios, escucha lo que este está hablando de ti. Mira la respuesta de Dios en el versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió, por tanto, ¿cómo volvió a su tierra? Ahí está. ¿Cómo volvió a su tierra? La palabra es afrentado, avergonzado a su tierra. Miren lo que dice el texto ahí: entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. ¿Quiénes? ¿Saben por qué lo mataron? ¿Saben quién está orquestando todo esto? Dios lo orquestó. ¿Te imaginas pasar por todas las tierras donde insultaste a Dios? Avergonzado, se fue solito. ¿Y tu ejército qué pasó? Mira, hermanos, un solo ángel destruyó a todo esforzado y valiente. ¿Te hace recordar un poco a Faraón? ¿Y quién es Jehová para que yo obedezca? ¿Y quién es él? Yo no voy a... ¿Te acuerdas lo que hizo Dios? ¿Quieres saber quién soy yo?, le dijo Dios. Y por sí solo Dios trajo plaga tras plaga, plaga tras plaga. A ver, con el ejemplo solo de Sennacherib, ¿es sabio no tener miedo a Dios? Quizás alguien me está escuchando en esta noche y sabe que hay algo que no está bien en su vida. ¿Sabes qué escuché hace poco, en estos días? De alguien que no está caminando con Dios. ¿Y sabe lo que él dijo? Dios es igual en todos lados. Debería saber quién es Dios antes de pronunciar dicha palabra. Y uno dice: se están poniendo la soga al cuello. Se están poniendo la soga al cuello. Miren, hermanos, aclaremos algo. El Dios de cualquier religión no es lo mismo. El Dios de la Biblia es uno solo. Por alguna razón, la Biblia dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deberíamos temblar ante Dios por lo que Él es. Y deberíamos aprenderlo en el concepto y no por la experiencia negativa que sufrió este rey. Deberíamos aprenderlo hoy, jóvenes que me escuchan. ¿Saben cómo termina el discurso Salomón en su vida? El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es lo más sabio que podríamos hacer. ¿Es sabio no tener miedo de Dios? Muchachas, chicas, escuchen bien esto. ¿Es sabio no tener miedo a Dios cuando escribo en el WhatsApp? Lo que escribo en el Facebook, de ahí lo borro para que no se enteren mis familiares. Varones que me escuchan, ¿es sabio no tener miedo a Dios cuando nuestra mirada se dirige de una manera morbosa sobre otra mujer, la cual no es nuestra cónyuge? No pasa nada. He escuchado cristianos decir: pero nadie es perfecto. Justificación para hacer lo malo. ¿Es sabio no temblar ante Él? ¿Es sabio desafiar a Dios? ¿Saben lo que Job llegó a decir? ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Dice ahí. Job quiso hacerlo. Lee el libro de Job. Y en un momento Dios le dijo: ¿quieres que yo te hable?, le dijo Dios a Job. Y le habló en un torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé tal? ¿Y saben cómo termina Job? Mi dedo pongo sobre mi boca. Una vez hablé, 2 veces no lo voy a hacer. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ya sé quién eres. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Me aborrezco en polvo todavía, dice Job capítulo 42. ¿Es sabio no tener miedo a Dios? A veces uno ve personas que han hecho lo malo, se van, y tú dices: no, pero le va bien. Escuchen, hermano, es cuestión de tiempo. Te voy a decir un versículo que habla de la siembra y la cosecha, que todos lo sabemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tarde o temprano. ¿Por qué? La razón la da un versículo antes. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie. Nadie puede esquivar, esconderse de Dios. Recuerda a Jonás, recuerda lo que él quiso hacer. Y por lejos que trató de ir, Dios estaba preparado en el momento exacto para interceptarlo. Dios trabajó con su profeta rebelde. Le levantó toda una tempestad para que él haga lo que Dios había dicho que hiciera desde un principio. Hay un alto costo no temer a Dios. Deberíamos temblar ante Dios por lo que Él es.
pero también deberíamos temblar por lo que Él ha hecho en el pasado. Miren el Salmos, para que vean. Salmos capítulo 130. Salmos capítulo 130, el 33. Salmos 33 primero. Salmos 33. Vamos a leer el versículo 6 al 9, por favor. Salmos 33, 6 al 9. Miren cómo usa la palabra temor en el contexto de un Dios que hace cosas, que crea. Miren el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de qué? De su boca. Mira el 7. Y junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Ahora mira el resultado en el 8. Tema a Jehová. ¿Quién? Toda la tierra. Teman delante de él. ¿Cuántos? Todos los habitantes. ¿De qué? ¿Cuál es la razón en el versículo 9? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué dice ahí? Existió. ¿Por qué deberíamos temer a Dios? Por lo que Él ha hecho. ¿Saben que hubo un rey? A ver, ¿se acuerdan que Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas? Hubo un rey que hizo un gran imperio. Este hombre se llama Nabucodonosor, o se llamaba Nabucodonosor. Y en un día se le metió la locura en la cabeza y salió a pasear por el terrado y miró toda la majestad. Y él hizo uso de los 3 elementos que solo le pertenecen a Dios. Porque de Él, por Él y para Él. Y él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué de mí? Con mi poder, para mí. Para la gloria de mi majestad, es para mí. Por mí, de mí. Mira, dice, aún estaba la palabra en su boca, dice Daniel 4, que vino una voz del cielo. No quieres entender, a ti se te dice reina, y ahí lo vuelve bestia. ¿Hasta cuándo? 7 años. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que yo al fin, Nabucodonosor, alcé mis ojos al Altísimo y bendije al Dios de los cielos. Y él dice así, Él considera a los habitantes de la tierra como nada. A ver, no quiero menospreciar a nadie, pero ¿cómo considera Dios a los hombres? Daniel capítulo 4. Qué necedad sería, pero yo soy un gran predicador. O sea, mejor me pongo acá, no va a caer fuego del cielo, hermano. Pero mira lo que yo he formado. Esta es mi familia, son el resultado de mi esfuerzo. Estas profesiones de todo mi sudor. Mira, hermano, dale el crédito a Dios, ¿sabes? Porque de Él, por Él y para Él son todos. Pero yo tengo 2 hijos, por la gracia de Dios, pero te voy a recordar algo. Ellos son herencia de Dios, son de Él. Dios me lo prestó a mi esposa y a mí. Y un día se lo vamos a devolver, donde Dios quiera usarlos, son de Él. La iglesia, vamos a aclarar algo, es de Cristo. Él es la cabeza. No es el hombre. Lo que nosotros tenemos, mira mi casa, mira los viajes, mira mi ministerio. Hay gente que se ha apropiado de lo que solo le pertenece a Cristo. Y créeme, es cuestión de tiempo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué necedad es que el hombre considere algo, siendo que Dios dice que el hombre es como nada. Y por su gracia somos llamados hijos de Dios. O sea, mete eso en tu teología, hermano. Solo por gracia, nada más. No hay mérito humano acá. No, es que son por obras que uno se salvo. Mira, ya no sería por Él, de Él ni para Él. Todo lo encerró bajo maldición para que Él sea el primogénito entre muchos. Él reciba la gloria para que toda lengua confiese que Él es el Señor, el Altísimo. ¿Es sabio no tener miedo de Dios? Hay otra razón, debido a lo que Él está haciendo en el presente. A ver, nosotros tenemos a veces el concepto de que Dios ha hecho cosas solo en el pasado, ¿cierto? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Dios obra hoy? Muchas cosas, hermanos, muchas. Pero vamos a poner una sola palabra. ¿Qué tal su perdón? ¿Qué tal personas que Él ha traído de una vieja vida destruida y Él los ha perdonado? Y eso aparece también en los Salmos.
Pero en el Antiguo Testamento sí. Miren conmigo ahora sí Salmo 130 para que vean. Salmo 130. ¿Qué tal su perdón que Él hace hasta el día de hoy? Salmo 130. Observa conmigo el versículo 3 y versículo 4. Si ves la palabra reverencia es la misma que temor acá. Miren conmigo Salmo 130, 3 y 4. A ver, lean conmigo. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero miren el 4, a ver, léelo con confianza. Pero en ti hay ¿qué? Perdón, para que seas ¿qué? O sea, temido. ¿Por qué deberíamos temblar ante Él? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él nos ha perdonado. Pero ¿cómo es esto, hermano? ¿No deberíamos tener confianza? Te voy a poner el ejemplo de un solo personaje que aparece en el libro de Lucas, se llama Pedro. ¿Te acuerdas quién era él antes de conocer a Cristo? Era un pescador vulgar, era del vulgo, dice la Biblia en el libro de Hechos. Un hombre, por lo que sé de los que son los pescadores, teniendo el ejemplo de mi papá, 15 años en la pesca, bruto a lo bestia, para que sepa, en su estado natural. ¿Ya? ¿Saben lo que pasó un día, no? Dice que él venía en la barca y no pescó nada toda la noche. ¿Se acuerdan el texto? Y entonces Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro. Y este le dijo, ¿y este carpintero qué me va a enseñar a mí de pesca, no? Y tira tu red a la derecha, tírala. Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y te digo algo, yo sé cómo es un pescador que todo el tiempo va en busca y no trae nada. No hay comida, la esposa no es feliz y los hijos dicen, ¿y ahora qué lleno? Yo sé lo que es eso, Y yo me imagino a Pedro frustrado, pero él dice algo, pero en tu palabra echaré la red. Y encerró gran cantidad de peces. Y cuando él vio esto, dice Lucas, ¿saben lo que pasó? Cayó ante Jesús. Estaba temblando, pues. ¿Y saben lo que le dijo a Cristo? Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, desde ahora serás pescadores de hombres. El perdón lo hizo caer temblando. Su perdón lo llenó de temor, porque sabía que él no era digno de estar ante él. ¿Qué tal Isaías? Señor, soy inmundo y habito un pueblo de labios inmundos. Hasta que un ángel viene y toca con unas tenazas de un carbón, un tizón, sus labios y dice, y aquí he quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Y saben lo que dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Su perdón hace que temblemos ante Él. ¿Dios sigue obrando hoy? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Estos son testimonios de personas de por qué deberíamos trascender en el temor a Dios. Son algunas razones nada más. Pero en la Biblia hay tesoros del temor a Dios. Y te he puesto este versículo para que veas por qué puse tesoros. Porque dice riquezas, honra y vida son la remuneración, el pago. ¿Saben de qué? De la humildad y ¿qué? El temor a Dios. O sea que temer a Dios trae un tesoro, una recompensa, trae riqueza, pero no necesariamente son terrenales, es decir, o no necesariamente son monetarias para que lo entiendas. Vamos a ver algunas de ellas en el libro de los Salmos, algunas promesas. La provisión, por ejemplo, Salmo 34, mira, ve temor y subráyalo, píntalo, márcalo. Miren conmigo Salmos capítulo 34. Miren conmigo el versículo 9 y 10. Salmos 34, 9 y 10. Pero hermano, ya no hay que comer. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 34, versículo 9 y 10 dice así. Lean conmigo. Temed a Jehová, vosotros, ¿quién? Sus santos, pues nada falta, ¿a quién? A los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? La palabra traducida acá es de ninguna necesidad. No, pero yo quiero esto, hermano, ninguna necesidad, eso es otra cosa. Dios nos da lo que necesitamos. Dios cambia la provisión por su temor. Cuando una persona teme a Dios, Dios va a proveer. Esa es una promesa, es un tesoro que está en la palabra. ¿Qué tal la protección? Miren conmigo Salmos 33, observa el versículo 18, retrocede, dice así. He aquí el ojo de Jehová sobre ¿quién?
sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de ¿qué? De hambre. ¿Ves? Acá está la promesa, el tesoro de protección. ¿Qué tal el tesoro de la pureza? La promesa de hacernos puros. Salmo 103, miren. Salmos capítulo 103. Observa conmigo el versículo 12 al 14. Salmo 103, 12 al 14. Si ves la palabra temor, márcala. Salmo 103, 12 dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que, ¿quién? De los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos, ¿qué? Polvo. Dios es capaz de hacernos puros, pero necesitamos aprender a temerle. Segunda de Corintios bien claro lo dice, ¿no? Que debemos perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Habla de 2 de Corintios 7:1 si lo quieres anotar ahí, ¿no? Pero habla de que cuando una persona teme a Dios va a perfeccionar la santidad. Va a perfeccionarla justamente en el temor y temblor. También nos habla, y aunque no lo creas, de la prosperidad. Salmo 128, miren. Salmo 128. Y acá no es necesariamente prosperidad lucrativa, sino de un beneficio en la vida, que va mucho más allá que el dinero. Salmo 128. ¿Cuántas veces se usa la palabra temor? Miren conmigo el versículo 1. Bienaventurado, más que feliz, dichoso el hombre, todo aquel que ¿quién? Que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de ¿qué? De tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre. ¿Y qué vuelve a recalcar? Que teme a Jehová. Hermanos, padres de familia, ¿cuál es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos en heredad? ¿Sabes lo que es? Temor de Dios. Hemos visto familias que prosperan en el temor. Hemos visto familias que cultivan. Cuando sus hijos nacen después de ellos, tú los ves cultivar familias de temor, que andan dispersando el temor de Jehová por todos lados, pero también, tristemente, se ven familias que no temen a Dios. ¿Y después qué sucede? No son bienaventurados. ¿Cuál es la clave de la felicidad? No te vengo a promover un programa, te quiero aclarar eso, pero la clave de la felicidad no está en el dinero, no está en el lugar geográfico, no está en la educación, está en el temor de Dios. Acá está, hermanos. El hombre que teme a Dios es más que feliz, pero también la prolongación de días, la plenitud, la satisfacción de los días. Mira Proverbios capítulo 10, para que veas. Versículo 27. Proverbios capítulo 10, versículo 27. Observen lo que dice en un solo versículo en cuanto a estar satisfecho de nuestros días. Y justamente usa la palabra temor acá el libro de Proverbios. Proverbios 10, 27 dice: el temor de Jehová, ¿qué dice ahí? Aumentará ¿qué? Los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Ahora quizás alguien diga: hermano, pero yo he visto hombres que temen a Dios a morir a tan temprana edad, pero satisfechos de sus días. Eso es otra cosa. Llevando una vida plena. Y la pregunta quizás sería redundante, pero ¿tú estás satisfecho de tus días? ¿Tú estás satisfecho de tu vida? Si hoy acabara tu vida aquí en la tierra, podrías mirar atrás y decir: no hay resentimiento, no hay un tema de decir: pucha, mira, me hubiera gustado hacer, sino hoy decir: estoy satisfecho, estoy pleno con lo que Dios me permitió vivir porque temo a Dios. El ingrediente para temer a Dios o acabar los días satisfechos es mantener el temor de Dios. ¿Qué tal también la perpetuidad? Uno dice: ¿cómo puedo hacer que mis hijos sean buenos hijos? ¿Cómo puedo hacer que mi herencia sea diferente a lo que se ve hoy en este mundo? Salmo 103, versículo 17, miren. Salmo 103, versículo 17. Miren lo que dice el texto. Y si ves el temor, observa cómo va acompañada sobre los hijos, la descendencia. Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad
¿Sobre quién? Los que le temen. Y su justicia sobre los hijos ¿de quién? Si tememos a Dios, te voy a decir algo, vas a afectar tarde o temprano para bien a tu siguiente generación. ¿Saben qué es lo mejor que como padres podemos inculcar a nuestros hijos? El ejemplo, pues. Que yo soy un padre que temo a Dios en mis decisiones, en mi trabajo, en mis amistades. ¿Cuántas veces los hijos ven que tenemos malas amistades y nos gusta estar con ellos? ¿Cuántas veces ven que nuestros hijos pueden ver que nosotros estamos cómodamente viendo un programa indebido? Y después les recalcamos por qué no temen a Dios, reclamamos en la iglesia, es que los líderes no hacen nada. Mentira, tú como padre no haces nada. No tememos a Dios en casa. Y es ahí el problema, ahí está la raíz, hermanos. ¿Por qué a veces nuestros hijos nos faltan al respeto? ¿Por qué no nos miran como debería ser en la Biblia? Porque de repente nuestra inspiración paternal no llega. Porque no soy un hombre de verdad, sino un hombre florero, pues. Y de esos hay muchos. No, hermano, ¿cómo vas a hablar así? Es que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Y cómo voy a enseñar a mis hijos a cultivar generosidad si hoy no pongo mi diezmo, mi ofrenda? Uy, hermano, ya te metiste con la billetera. Es que ahí se ve el temor a Dios. Lee Malaquías, y el pueblo dejó de ofrendar. Los sacerdotes no enseñaron bien esto. ¿Y saben lo que dice Dios? Si yo soy Jehová, ¿dónde está mi temor? Eso es lo que Él dice, aún en las ofrendas y en el diezmo. Aún Dios toca esto muy profundamente en el punto neurálgico de la billetera, para que lo entiendas. Porque el temor de Dios se enseña ahí, aún en ese punto. ¿Qué tal? Somos amigos solamente, no pasa nada, no hay que ser exagerados. Cuando tus hijos crezcan, te lo van a refrescar un día en tu cara. Teme a Jehová. Y nosotros podemos cultivar una gran familia en su temor. Hay un versículo del Salmos que lo encontramos justo cuando David cumplió años y lo pusimos en su cumpleaños después en Natán. Porque deseamos de todo corazón que ellos teman a Dios. Y es un versículo alentador. Miren conmigo Salmo 128. Observa conmigo Salmo 102. El versículo 28 es bien bonito. Mi esposa lo escribió en un cuadrito ahí, porque es muy prometedor. Miren lo que dice el versículo 28, que es el último versículo de este Salmo 102. Los hijos de tus siervos habitarán, ¿qué? Y su descendencia será establecida delante de ¿quién? De Él. ¿No te gustaría que así acabe nuestra familia? Que los hijos de los que sirven a Dios sean, como dice acá el texto, seguros, que sean establecidos. ¿Dónde comienza? En el temor a Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Te dije al principio, ¿es sabio no temer a Dios? Ahora entiendes por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El tiempo ya nos ganó, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, no voy a acabar, así que no creo que acabe. Pero hay mucho más que podía. Mira, estos son algunos nada más del temor a Dios. Te animo a buscar una concordancia en tu casa. Anota para que veas la cantidad de enormidad de versículos que hablan del temor a Dios. A tal punto que mi hijo, como te dije al principio, me dijo, su papá, ¿tanto del temor a Dios? Sí, tanto del temor a Dios. El temor de Dios es algo que con lo que se nace o se aprende. Cuando tú lees la Biblia, suena como que uno va aprendiendo en la vida a temer a Dios. Se necesita escuchar, se necesita aprender a oír. Mira, Deuteronomio capítulo 4, miren. Observen conmigo un texto ahí en el versículo 10. Deuteronomio 4, miren. Observen el versículo 10, por favor.
Cuando Dios estuvo con Moisés, miren qué le mandó a hacer y para qué le mandó a hacer lo que le mandó a hacer. Miren el versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué, hermanos? Para temerme. Todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñarán, ¿a quién? ¿Quién es responsable del temor a Dios en casa en primer lugar? El esposo, el hombre, la esposa. Y con esa autoridad, ¿a quién debe enseñar e inculcar, cultivar? A los hijos. A los hijos. Deuteronomio 31, miren. Deuteronomio 31. Observa el versículo 13, por favor. Miren lo que dice al concluir casi su libro Moisés. Dice así: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan, ¿a qué, hermanos? A temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviesen sobre la tierra donde vais, y pasando el Jordán para tomar posesión, ¿de quién? Ahora, hay un pastor, en lo personal admiro mucho, se llama el pastor David Jeremiah. Él dice que en su iglesia se reúnen cada 7 años para hablar solo el temor a Dios con otras iglesias. No es que no enseñan el temor de Dios, lo enseñan, pero se juntan con otras iglesias para cultivar el temor a Dios, entre otras iglesias. Y uno dice, pero ¿dónde está lo bíblico acá cada 7 años? Está en la Biblia. Miren el versículo 10 del 31. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada, ¿qué? En el año de la remisión, en la fiesta, y ahí bien, ahí comienza. Leerás la ley, les hablarás, y así los hijos. ¿Saben por qué? Porque cada 7 años parece ser que había otra generación. Y cultivaban en esa generación el temor a Dios. Y cada 7 años más, otra generación. Parece ser que es la edad donde puede comprender un menor mejor el temor a Dios. Hermanos, el temor a Dios es algo que necesitamos aprender a escuchar. Se necesita docilidad y sencillez. Necesitamos responsabilidad, como hemos leído, pero por sobre todo, ser ejemplo. Tengo que concluir, hermanos, diciéndote esto. Moisés lo dice al terminar sus días. Cuando tú lees el último sermón de Josué, ¿sabes a qué desafió a su nación? En Josué 24:14, si quieres anótalo, temed a Jehová. Cuando tú ves las últimas palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés, después de haber tratado de disfrutar la vida, viendo que todo era vanidad, tratando de hallar significado de este mundo sin Dios, ¿saben lo que aconseja al final? Temen a que una persona debe temer a Dios, porque un día Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Cuando tú ves hombres, por ejemplo, como David, en 2 de Samuel, él, cuando va a pasar la batuta a Salomón, ¿saben lo que le aconseja a su hijo y a toda la nación que estaban delante de él? Teman a Dios. Parece ser que las últimas palabras de hombre antes de menguar físicamente en esta tierra, ¿saben cuál era? Temer a Dios, el mejor consejo que podemos tener y que podemos dejar, el mejor tesoro para nuestros hijos. No que si mi papá tuvo tanto dinero, tanto poder, tanto esto, tanta fama, prosperidad. Mira, con que un día nuestros hijos digan, mi papá era un hombre que temía a Dios. Ya no está de moda eso, ¿cierto? Ya no se oye mucho el temor a Dios. Pero si hay algo que yo disfruto del temor a Dios, es cuando Pedro fue un hombre llamado Cornelio. ¿Y saben lo que él hizo? No quiso ir a la casa de un hombre romano. Él era buen judío, porque él pensaba que la salvación era solo para los judíos. Y Dios le tuvo que empujar a través de una visión, mandar personas que lo buscasen, y él va. Y cuando llega a la casa de Cornelio, ¿saben lo que dice Pedro? ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada. ¿Saben de quién? Del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Y el Espíritu de Dios vino y posó. En traducción mejor, fueron salvos. ¿Saben cómo empieza el temor a Dios? Con la salvación.
¿Saben qué deberíamos temer? Dice Jesús. No aquel que puede matar el alma o el cuerpo, porque nada más puede hacer, sino aquel que puede entregar el alma al infierno. Esto es Dios. ¿Saben qué nos inculcó en el libro de Hebreos en cuanto al temor? Dice, Jehová está con nosotros. Él dice que va a estar todos los días. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando uno teme a Dios, ¿qué podemos temer en esta vida? Pablo lo sintetiza: peligro, hambre, desnudez, espada. A ver, en nuestros tiempos, enfermedades, escasez, leyes contra los cristianos hoy, cómo se burlan hoy, ¿no? En la televisión, ¿no? Ausencia de un trabajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Temer a Dios. Y amigo que nos visitas, deberías temer a Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice que un día Él volverá. Y hay una descripción en el Apocalipsis de un trono llamado el trono blanco. Delante de Él huirán el mar y el Hades. Temblarán. Y los que estarán presentes son aquellos que rechazaron la salvación. Temerán, tarde o temprano temerán. Y no serán rodillas de adoración, sino que no podrán estar en pie. ¿Saben por qué? Porque en la vida aquí en esta tierra, que es la única oportunidad, no aceptaron al Hijo de Dios. En esta noche puedes entregarle tu vida a Cristo y con confianza plena, su temor, como dice Proverbios, es para vida. Y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Sus hijos serán dichosos después de Él. Pero hay una clave acá. Deberían temer, porque el Hijo de Dios fue crucificado, pero vendrá por segunda vez, con poder, con autoridad, con vara de hierro, y regirá las naciones. Y cuando le vean, harán lamentación por aquel que hicieron todo lo que le hicieron la primera vez. Por eso hoy es el día de salvación. ¿Quieres no temer al futuro? ¿Quieres no temer el infierno, la muerte misma? Ven a Cristo en esta noche. Entrégale tu vida al Hijo de Dios, porque Él vino para dar vida, y vida en abundancia. Su perdón está accesible a todo aquel que cree. La condición es creer. Arrepiéntete en esta noche de tus pecados. Y si voluntariamente por la fe le entregas tu vida a Cristo, Él te da la confianza de ser un hijo y una hija de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor. Si en esta noche usted, amigo o amiga, no está seguro de que si cierra sus ojos hoy, los abrirías en la presencia de Dios, si no estás seguro de la vida eterna, si no estás seguro que irías al cielo, ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo hoy? Quizás digas, pero yo tengo una manera diferente. Mira, solo hay una manera. Se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo hay una forma, se llama creer. Creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Ya oíste que Él vino a este mundo para perdonarnos a todos nosotros. Quien te habla es un pecador, sí, tan cierto como tú y yo y todos los que estamos aquí en el mundo entero. Somos pecadores, sí, pero solo hay dos clases de pecadores: los que han sido perdonados y aquellos que no lo son. ¿Por qué no vienes para el perdón de tus pecados? Total, Cristo ya murió, ya resucitó. Él quiere perdonarte en esta noche. Ven a Cristo en esta noche. Mi consejo es: teme ante esto. Teme antes que venga aquel día, que ya no vendrá en una cruz, vendrá con autoridad. Ven a Cristo en esta noche. Pero ¿cómo lo hago? Quizás digas, ora ahí. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es promesa de Dios. Habla con Dios, dile: Señor Jesús. Ora conmigo, dile: Señor Jesús, en esta noche he escuchado el temor a ti, pero también
Sé que soy un pecador o una pecadora. Pero también he oído que has muerto por mí en la cruz. En esta noche me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies, que me laves, que me perdones. Te acepto en mi vida para ser un hijo o una hija tuya. Señor, perdóname. Limpia mis pecados. Quiero entregar mi vida a ti en esta noche. Yo creo en Jesús, que murió y resucitó por mis pecados. Amigo y amiga, yo quiero orar por ti. Porque si tú en esta noche le has entregado tu vida a Cristo, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que en los cielos hay fiesta, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los ángeles festejan. Yo quiero orar por ti. Ahí donde estás, indícamelo levantando tu mano y baja. Alguien así que dice, hermano Brian, ora por mí. Sí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Alguien más que dice, hermano Brian, ora por mí en esta noche. Me pongo a cuentas con Jesús para el perdón de mis pecados. No dejes pasar esta oportunidad. He aquí hoy el día de salvación. No te tienes que avergonzar. No tienes que tener miedo. Para eso Cristo te trajo en esta noche.